Hoy presentamos Crónica de una muerte anunciada, una obra escrita por Gabriel García Márquez. Hola a todos, en esta oportunidad les voy a hablar sobre un libro que, de verdad, desde la primera línea, te deja enganchado. Se trata nada más y nada menos de Crónica de una muerte anunciada, una de las obras más famosas de Gabriel García Márquez, publicada en el año 1981. A diferencia de casi cualquier otra novela de misterio o de crímenes, donde pasa de todo el tiempo, y nosotros tenemos que adivinar quién es el asesino, Gabriel García Márquez hace algo rarísimo, pero a la vez brillante, pues en su obra él cuenta el final desde en el mismísimo comienzo, tan solo en la primera frase del libro se podría decir. Imagínense eso, pues ya desde un comienzo se sabe quién muere, saben a quién va, qué es lo que lo va a matar. Entonces, ¿cuál es la gracia de quedarse a leer? O en este caso, ¿cuál es la gracia de quedarse a ver este video? Pues lo que verdaderamente es impresionante de esta historia no es qué pasa, sino cómo pasa. Esto es algo muy clave. ¿Cómo pasa? Pues esto es la reconstrucción de una tragedia, ya que todo el pueblo sabía que iban a asesinar a un joven, y por una mezcla de mala suerte, orgullo, chismes y pura coincidencia, nadie hizo nada para evitarlo. Esta es una historia real, plasmada como una crónica periodística, pero con ese toque de realismo mágico que solo Gabriel García Márquez sabía darle. Ahora sí, vamos a meternos de lleno a esa historia. Parte 1. El detonante de la tragedia. Para entender por qué matan a Santiago Nazar, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a los días previos. Todo empieza con una boda espectacular, pero al pueblo llega un tipo rarísimo, pero con muchísima plata, llamado Bayardo San Román. Este tipo es un galán y altivo de ojos dorados y decide que se va a casar con Ángela Vicario, una chica de una familia humilde, muy tradicional y muy conservadora también. La boda fue una locura total. La fiesta del año en el pueblo, pues se gastaron una millonada, corrió el alcohol por aquí, por allá, y todo que parecía un cuento de hadas, pero pues la tragedia arranca en esa misma noche de bodas. Bayardo se lleva a Ángela a su nueva casa y al momento de estar en la intimidad descubre algo que para la época eh, y para la mentalidad machista de aquella época, de ese mismo pueblo, era pues un pecado imperdonable. Ángela Vicario no era virgen. Bayardo, herido en su orgullo y completamente destrozado, no se lo piensa dos veces y agarra a Ángela en plena madrugada, la lleva de regreso a su casa, a sus padres, y la devuelve como si fuera una mercancía defectuosa. Imagínense todo ese escándalo familiar a esas horas de la noche. La mamá de Ángela, pura Vicario, se pone furiosa y le mete una paliza tremenda a la hija, que diga el nombre del hombre que la deshonró, entre comillas. Ángela, entre los golpes, asustada y buscando una salida rápida, dice el primer nombre que se le viene a la mente. Dice Santiago Nazar. Y aquí es donde el destino se sella. Santiago Nazar era un joven del pueblo, uno de 21 años, de origen árabe, guapo, con dinero y un poco mujeriego y alegre también. Hasta el día de hoy, cuando uno lee la obra, queda con la gran duda si realmente Santiago tuvo algo que ver con ella, porque jamás se vio ninguna pista, pero en ese momento su palabra fue una sentencia de muerte. Parte 2. Los hermanos Vicario y el dilema del honor.
Aquí entran en juego los hermanos gemelos de Ángela, Pedro y Pablo Vicario. Ellos eran los hombres de la casa, y según las leyes absurdas, el honor de ese pueblo, tenían la obligación de limpiar el nombre de su hermana con sangre. Tenían que matar a Santiago Nazar. Pero es aquí donde viene la parte más humana y a la vez contradictoria de la historia, y quiero que le prestemos mucha atención a esto. Pedro y Pablo no querían matar a nadie. Eran jóvenes pacíficos, carniceros de oficio, muchachos buenos en pocas palabras. Ellos sentían que la sociedad los empujaba a hacer algo que no querían, pero en el fondo buscaban desesperadamente que alguien los detuviera. ¿Y qué es lo que hacen? En vez de buscar e ir a donde está Santiago, se van al mercado y pues se quedan afilando delante de todos un cuchillo enorme. Les dice a todo el mundo que se cruce en su camino: vamos a matar a Santiago Nazar para vengar el honor de nuestra hermana. Lo gritan a los cuatro vientos. Van a la tienda de Clotilde Armenta a tomar de madrugada y se lo dicen. Se lo dicen al carnicero, se lo dicen a los amigos, se lo dicen hasta al mismísimo policía. ¿Por qué creen que hacía tanta bulla? Es obvio, querían que los policías los arrestara, que alguien que o alguien que les quitara los cuchillos, que el alcalde hiciera algo para poder evitar lo que pueda suceder. Pero el pueblo entra en una especie de parálisis colectiva absurda. Unos piensan que es una broma de borrachos, otros dicen: no te metas en problemas de sábanas ajenas. El mismísimo coronel Lázaro Aponte, que era el alcalde, pasa por la tienda, les quita los cuchillos flojamente y los manda a dormir, pensando que ya todo se calmó. Pero los gemelos regresan a su casa, agarran otros dos cuchillos y vuelven a la calle. La maquinaria de la muerte seguía andando y nadie movió un dedo siquiera. Parte 3. La mañana del asesinato y el efecto mariposa. Llegamos a la mañana fatídica. El pueblo entero está en el muelle porque va a pasar el obispo en un buque. Quien está ahí también es Santiago Nazar. Se había ido a dormir tardísimo después de la fiesta de la boda. Se cambia de ropa y sale a ver el barco. Es increíble cómo García Márquez maneja ese suspenso aquí mientras Santiago camina por las calles saludando a la gente. La mitad del pueblo ya sabe que los gemelos Vicario lo están buscando con cuchillos para matarlo, pero nadie le dice nada directo. Algunos piensan que él ya lo sabe, otros tienen vergüenza de hablar del tema, otros simplemente no se lo cruzan por segundos. Hubo mil y un oportunidades para salvarlo. De verdad, por ejemplo, en la cocina de la propia casa de Santiago, la cocinera Victoria Guzmán y su hijo Divina Flor sabían perfectamente lo que venía porque alguien les avisó previamente. Pero Victoria le tenía un rencor guardado a Santiago y a su padre, así que decidió quedarse callada y no advertirle, porque le daba igual. Luego, alguien pasa por debajo de la puerta de su casa un papelito que decía el motivo por el cual lo iban a matar. Pero el papel se queda tirado en el piso del pasillo y nadie lo ve sino hasta que es demasiado tarde. Santiago va a la casa de su novia Flora Miguel y ahí es donde finalmente se entera. El papá de Flora lo hace pasar y le dice: Santiago, los hermanos Vicario te quieren matar. Santiago queda completamente sorprendido, se queda en shock, congelado, pues su reacción no fue su culpa, sino un total desconcierto. Se le nota en la cara, él no entiende nada, está totalmente confundido, totalmente. Y entonces empieza a correr hacia su casa. Parte 4. El atroz desenlace. Ahora aquí viene el momento más desesperante y más trágico de toda la novela.
Pues Santiago corre hacia la puerta principal de su casa. Su mamá, Plácida Linero, estaba ahí dentro. Unos segundos antes, Divina Flor le dice a Plácida que vio entrar a Santiago por otra puerta. Plácida, pensando que su hijo ya está a salvo dentro de la casa y viendo que los gemelos Vicario vienen corriendo con los cuchillos a la plaza, corre a la puerta principal y le pasa el cerrojo. Cierra la puerta para protegerlo, sin saber que su hijo estaba ahí afuera, atrapado. Santiago llega a la puerta, intenta abrirla como puede, pero es en vano porque no logra abrirlo. En ese mismo instante los gemelos Vicario los alcanzan contra la pared. Lo que sigue a continuación es una escena crudísima y casi cinematográfica. Lo empiezan a acuchillar una y otra vez. Gabriel García Márquez aquí lo describe con un detalle tan impresionante y desgarrador. Santiago, herido de muerte, con las manos destrozadas, tratando de defenderse, recibe múltiples puñaladas. Los gemelos le dan con una furia tan potente que hasta que Santiago cae. Pero lo más impactante aquí es que pues se nota esa magia de la literatura, sobre todo de la literatura de García Márquez. ¿Qué es lo que pasa después de los cuchillazos? Pues eso te deja pensando. Los gemelos salen corriendo a refugiarse en la iglesia. Santiago se levanta del suelo y tiene la ropa blanca toda empapada en sangre y lleva en sus propias manos sus entrañas, sus tripas que se le habían salido por los cortes. Camina así con una dignidad increíble, midiendo bien los pasos para no tropezarse. Pasa por el patio de un vecino que los miraba horrorizado. Les sonríe, camina unos metros más, entra por la puerta trasera de su casa, avanza por la cocina y finalmente se desploma boca abajo en el suelo. Ahí termina la vida de Santiago Nazar. Parte 5. La conclusión. Y una reflexión. Después de ese crimen, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Hubo un juicio, los gemelos pasaron un tiempo en la cárcel, pero salieron libres porque se les consideró homicidio en legítima defensa de honor. Bayardo San Román se fue del pueblo destrozado. Esta obra te atrapa de principio a fin y te hace pensar en cuántas veces somos cómplices del mismo destino y del destino de otros por pura indiferencia. Ya para terminar con el video, hay un par de detalles que me llamaron muchísimo la atención mientras repasaba esta historia, y creo que vale la pena comentárselos. Por ejemplo, cuando esta locura que pasa en el clima del día del asesinato, si te fijas bien, cuando le preguntan a la gente del pueblo cómo estaba la mañana, nadie se pone de acuerdo. Unos dicen que hacía un día hermoso, con el sol espectacular, y otros juran que el cielo estaba feísimo, estaba gris y que estaba cayendo llovizna, una llovizna fastidiosa. Esto me parece genial porque García Márquez lo hace a propósito. Nos demuestra con esto que la memoria nos engaña y que cuando pasa una tragedia tan fuerte, la mente de la gente se confunde por completo. Lo otro que me dejó pensando y que a muchos de ustedes también les habrá dejado pensando es que cuando te da esa sensación de que Santiago Nazar ya estaba sentenciado por el destino, es como si todo estuviera fríamente calculado por la mala suerte. Hubo mil oportunidades para salvarlos, papelitos por debajo de la puerta, la gente en la cocina que decidió callarse por rencor, o el alcalde que les quitó los cuchillos a los gemelos pero no hizo nada más. Al final te das cuenta que a Santiago no lo matan solo los hermanos Vicario, sino el pueblo entero, con su machismo, con su chisme y con esa costumbre de no querer meterse en problemas ajenos. Espero que les haya gustado este recorrido por este increíble libro de Gabriel García Márquez. Si no lo han leído aún, se los recomiendo muchísimo porque la experiencia de leerlo es 1000 veces mejor que
incluso que yo se los pueda contar. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por ver este video.